Bueno, nos quedan 8 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Aquí seguimos en el Delivery por FM Centro. Vamos a entablar comunicación telefónica con el exdiputado nacional, vicepresidente del Banco de la Nación Argentina y en estos momentos además presidente de la fuerza política Unidad Popular. Estamos hablando del economista Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gonzalo Benito Zamora te saluda desde Ushuaia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Igualmente, muchas gracias por atendernos, Claudio. En 8 minutos aproximadamente, el Instituto Nacional de Estadística y Censo va a estar dando a conocer un índice inflacionario que todos coinciden, incluso desde el propio gobierno nacional, en que va a ser superior a mayo. Claudio, ¿estamos frente al límite de la caída del índice que el propio Milei generó con la terrible devaluación de principio de su gestión? Mirá, efectivamente hay un conjunto de cuestiones que de alguna manera le ponen límite a lo que ha sido la razón principal de la desaceleración. La desaceleración estuvo asociada al cuadro recesivo de derrumbe de la actividad y de caída de los ingresos en general y del empleo que ha vivido, digamos. Tenemos un cuadro de reducción, digamos, más que reducción, desaceleración de la evolución de los precios, como de alguna manera similar a la que vivimos en la etapa de la pandemia. Recordemos que en la pandemia el índice de precios al consumidor estuvo en el orden del 36%. ¿Por qué razón? Porque estaba paralizada la actividad económica. Bueno, acá ha habido un derrumbe monumental de la actividad económica, el cuadro es de una recesión sumamente profunda, recesión inducida a partir de la caída en los ingresos, el ajuste fiscal y el aumento del desempleo, y en ese contexto la desaceleración toca un límite en el momento en donde hay una serie de cosas que están vinculadas a la estrategia del ajuste y a las inconsistencias del propio programa económico, que es, por un lado, una situación que ocurre en la Argentina cuando uno devalúa sin regular los mercados concentrados que la economía tiene. Acá Milei devaluó el 118%, mientras desreguló mercados fuertemente concentrados que remarcan precios por encima de la evolución del tipo de cambio. Consecuencia, la Argentina pasó a tener inflación en dólares, consecuencia, retraso cambiario, consecuencia, hoy no hay dólares en la Argentina, los exportadores no están liquidando en el momento de mayor liquidación de la cosecha, y consecuentemente hay expectativas de devaluación que por lo tanto vuelven a colocar el tema o a impactar en el nivel de precios. Al mismo tiempo hay, digamos en la lógica del ajuste fiscal, una necesidad de reducción de los subsidios que como contrapartida tienen la necesidad de impactar sobre las tarifas, lo cual también impacta en el tema de los precios. Por lo tanto, esas cosas hacen que de alguna manera se ha tocado piso y va a ser muy difícil que perforen el 4 o 5% de inflación mensual, con lo cual, bueno, en tanto esto se siga dando, los límites que este modelo tiene, aún dentro de su propia lógica, se van a seguir agravando. Si el retraso cambiario se va a agravar más, las expectativas de devaluación van a ser mayores, y demás. De hecho, el propio fondo, le plantea como exigencias en la última revisión que, 1, devalúe, 2, aumente tarifas y 3, aumente la tasa de interés. Las tres cosas que le pide obviamente son inflacionarias y son las que en todo caso el gobierno está resistiendo, pero efectivamente en tanto necesita de las divisas, su resistencia obviamente tiene tiempos y límites muy precisos. Así que ese es el cuadro. Parece que está como en una encerrona autogenerada, ¿no? Digo, hay muchos economistas del ala liberal o liberal conservadora, ¿no? Que es esa mezcla de liberales, pero que en realidad uno los rasca un poco y en realidad son conservadores, que lo que le están planteando es la salida a esta situación es levantar el cepo, que el dólar flote, que se acomode solo y que el mercado se autorregule. Incluso con ese discurso el propio gobierno también está con resistencias a hacerlo. Bueno, lo que pasa es que ese planteo en un contexto de escasez de divisas, el tema de la eliminación del cepo implicaría una fenomenal devaluación.
Entonces, en ese contexto y esa fenomenal devaluación volvería a remarcar precios, y la remarcación de precios implicaría, por lo tanto, un nuevo salto inflacionario, una nueva caída en los ingresos, una profundización del cuadro recesivo, y al mismo tiempo también implicaría un aumento de del endeudamiento del propio sector público y, consecuentemente, las posibilidades de encontrarse en una situación de quasi default. Así que en este sentido, digamos, el tema de elimino el cepo así como así, francamente son recomendaciones que tienen que ver, de alguna manera le plantean una situación muy compleja al gobierno. O sea, acá lo que tenemos es una política económica que agredió al conjunto de la sociedad, primero, en su primera fase, y que luego, fruto de sus propias contradicciones, tiene también puntos de conflicto con actores del poder que son los que lo han venido sosteniendo, claro, y que le siguen demandando cosas, porque acá los dos grandes límites que tiene esta política es, uno, no se puede sostener el déficit cero en contextos de caída de la actividad económica, porque al caer la actividad económica cae la recaudación, al caer la recaudación entonces el ajuste de gasto que hice no me alcanza y tengo que seguir ajustando. Y el límite del ajuste también existe para el conjunto de la sociedad. Así que en este sentido ahí hay un primer problema. Ellos no pueden sostener el déficit de la manera que lo han venido haciendo, que es pateando y dejando impagas un montón de cuestiones y además destruyendo prácticamente gastos que son elementales. Digo, acá se han interrumpido asistencia alimentaria en contextos de expansión del hambre, acá se interrumpieron medicamentos dejando que se muera la gente, han asfixiado a las provincias por diferentes mecanismos. Digo, la verdad, han interrumpido la obra pública, eso tampoco se sostiene en el tiempo. Todas estas cosas no se pueden sostener. Y la segunda contradicción grande de la política es la que dije antes. Si yo devalúo y desregulo el sistema de precios en una economía fuertemente concentrada, inmediatamente los mercados remarcan por encima de la evolución del tipo de cambio, paso a tener inflación en dólares, se retrasa el tipo de cambio y los exportadores no me liquidan. Y las expectativas de devaluación vuelven a estar puestas arriba del escenario de la economía y consecuentemente todo vuelve al primer momento, es decir, vuelvo a tener que devaluar, vuelvo claro, a tener aumento de precios, vuelvo a tener caída de los ingresos, vuelvo a profundizar el cuadro recesivo y demás. Acá hace falta un plan integral de control de la situación inflacionaria. Esto es lo que no hizo el gobierno anterior y tampoco hizo Milei. Al revés, lo que hizo Milei fue utilizar la espiralización de la inflación para derrumbar los ingresos y la actividad económica, suponiendo que con la recesión iba a llevar la inflación a cero. Ahora, bueno, las contradicciones que estoy planteando hacen que eso no sea muy viable y que además en este momento están con el problema de que habían recompuesto cierto nivel de reservas y la verdad que hoy están otra vez con reservas negativas, porque además han acumulado 13.700 millones de dólares de importaciones que están impagas, o sea, se quejaban de que habían quedado importaciones impagas del gobierno anterior, la solucionaron endeudando al Estado y al Banco Central con el famoso BOPREAL, y ahora tienen incluso más deuda de importaciones que la que tenían antes sin que se hayan pagado. Y deuda impaga de importaciones en un contexto donde se importa poco, porque en realidad la actividad está en el suelo. Así que en este sentido esto está plagado de problemas y ciertamente las exigencias que está planteando el fondo para algo que el gobierno necesita como el agua, que son dólares, obviamente le plantean un trago amargo porque le implica una profundización del cuadro recesivo y del deterioro social que ya es demasiado significativo. En casi 5 o 6 meses, Milei ha incrementado la pobreza en más de 10 puntos, o sea, en este sentido ha hecho en pocos meses lo que hizo Macri en 4 años. Claro. Claudio, estamos hablando con el economista Claudio Lozano. Claudio, en diciembre cuando Milei asumió, ¿era necesario hacer, no te digo esa devaluación que hizo, pero algún tipo de corrección en el tipo de cambio? El problema es que no se puede atacar así la cosa. Acá lo que había que hacer era una corrección general de la estructura de precios, pero no en la dirección que lo hizo Milei. Milei hizo un cambio en el esquema de precios
sobre la base de derrumbar los ingresos de la población, con lo cual tumbó el mercado interno, primer problema, porque la Argentina para crecer necesita mercado interno, y tumbó la producción. Y básicamente sobre la base de incremento de todas aquellas producciones asociadas al tipo de cambio e incremento además de los costos de la infraestructura vía los aumentos de tarifas. Así que en este sentido, en un contexto además de dificultades de financiamiento, o sea que en realidad lo que vos necesitabas es armar otro esquema de precios en donde obviamente tenías que tener un tipo de cambio que permitiera sobre todo la posibilidad de la salida productiva con valor agregado, que te permitiera diferenciar precios internos de internacionales en el caso de alimentos y energía para abaratar las condiciones de reproducción de la fuerza laboral y en este sentido mejorar por lo tanto el poder adquisitivo del salario. Necesitabas reacomodar salarios, tasa de interés, tipo de cambio y tarifas, pero en un sentido diferente al que lo ha hecho Milei. Tenías que haberlo hecho sobre la base de discutir los costos de producción en cada uno de los temas. No podemos discutir los otros alimentos considerando válido para la Argentina los precios internacionales de los alimentos. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de producción de alimentos con costos mucho más baratos. No podemos discutir nosotros la energía con costos de producción como si fuéramos un país importador de energía cuando tenemos energía y recursos energéticos propios. O sea que Argentina tiene otra cosa para hacer. El tema es qué estructura de precios vos ordenás y congelás, que es lo que había que hacer. Había que armar un nuevo esquema de precios que aliente la producción y la recomposición de los ingresos y congelar ese esquema de precios por un año. Esa era la estrategia antiinflacionaria que había que haber puesto en marcha. Ahora, para hacer eso tenías que haber discutido de otra manera el tema de la deuda. Acá lo que pasa es que está todo atado a, digamos, el primer ajuste inflacionario de la Argentina es el acuerdo con el fondo. Claro, total. Digamos, esto fue lo que en todo caso terminó haciendo el propio gobierno del Frente de Todos, que luego de haber fracasado en la estrategia de negociación y quedar entrampado en un acuerdo con el fondo que promovía un ajuste inflacionario, lo que hizo Milei cuando llegó fue armar un esquema que implicaba tratar de hacer eso que estaba haciendo el Frente de Todos y que lo estaba haciendo de manera gradual, hacerlo en solo un año. O sea, el ajuste fiscal que estaba haciendo el Frente de Todos y que tenía 4 años para llevarse adelante, de acuerdo a lo acordado con el fondo, Milei propuso alcanzar el déficit cero en un año. ¿Cómo? De la manera brutal que lo hizo, destruyendo jubilaciones, despidiendo trabajadores, interrumpiendo obra pública, asfixiando a las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Y Claudio, había que haber hecho otra cosa. Claro, en este contexto, digo, ya con las decisiones ya tomadas, julio del 2024, si Milei quisiera, vamos a suponer que un día se levanta, cambia de parecer rotundamente, lee a Marx, no sé, lo que fuera, y decide cambiar de posición, ¿qué es lo que habría que empezar a hacer desde ahora para empezar a revertir esta situación? Lo que acabo de decir, hay que poner en marcha un programa popular antiinflacionario que implica estabilizar un orden de precios. Pero todavía estamos a tiempo de hacer eso, a pesar de las decisiones que se tomaron. Eso siempre se está a tiempo. Lo que tenés que tener es tomar control sobre algunas variables claves. Una de las variables claves es el dólar. Ahora, para discutir el dólar hay que discutir el control sobre el ingreso de las divisas. En la Argentina las divisas ingresan a declaración jurada de las empresas. No hay control sobre este tema. Claro. En el marco de puertos públicos concesionados, impresionante cantidad de puertos privados por donde sale buena parte de lo que nosotros comercializamos. Entonces digo, hay que ir a una estrategia regulatoria totalmente distinta. Si se quiere hacer algo que efectivamente beneficie al conjunto de la comunidad. Igualmente es absolutamente imposible lo que vos planteás. Milei no se va a levantar nunca pensando en hacer otra cosa. En todo caso se va a levantar para seguir haciendo lo que está haciendo, que es destruyendo la perspectiva futura de la Argentina. Acá hay que tener en claro que no hay acá una situación de sufrimiento para después tener una situación de mejoría. Acá no hay mejoría para el conjunto de la comunidad y es más, acá hay una amenaza cierta
de que este tipo de estrategias como la que plantea la ley base respecto a la apertura a las inversiones de las principales corporaciones de carácter extractivo sobre los recursos de los que dispone la Argentina, termine transformando al país en una especie de coordinadora de regiones extractivas o de paraísos extractivos, en donde el litio sea el eje en el norte, la soja en el centro, los hidrocarburos en el sur, la megaminería en la cordillera de los Andes, la apertura del continente antártico a las principales potencias, y acá hay una amenaza de fragmentación y balcanización de la Argentina. Acá la discusión de fondo es cómo frenar esto. Acá hay que frenar esta política para abrir una discusión sobre una estrategia de desarrollo para el país. En esa discusión que es necesario dar, Claudio, cuando fue la elección para que Alberto Fernández se convirtiera en presidente, hubo un proceso de reamigarse, por decirlo de alguna manera, con Cristina Fernández de Kirchner y otros sectores. Ustedes también se incorporaron, todo el sector de Unidad Popular, que venía de otras experiencias previas. ¿Esa mesa de discusión, ustedes tienen intenciones de seguir siendo parte? Mira, esa mesa de discusión nunca existió. No, es cierto, pero si la armaran ahora. Cuando se abrió la constitución del Frente de Todos, nosotros acompañamos eso porque creíamos que había que terminar con la política que ejercía el macrismo para abrir una discusión diferente. Lamentablemente, luego de que se dio la elección, la mesa de discusión nunca existió, ese frente nunca se institucionalizó, y creo que eso fue lo que hizo que la potencialidad que tenía el Frente de Todos haya terminado en lo que terminó, que fue un rotundo fracaso y por lo tanto un derrumbe muy grande de las expectativas populares, y en gran medida la explicación de por qué está gobernando Milei. Claro. Solo gobierna, el emergente Milei es el emergente de la pérdida de expectativas populares y alguna alternativa diferente, y del derrumbe general de un sistema político que hacía una década que no podía resolver absolutamente nada de los principales problemas que la Argentina tenía, con deterioro permanente de los ingresos, un sistema político que evidenciaba privilegios mientras la sociedad se derrumbaba, una suerte de distancia creciente con una manera de hacer política y un modo de gobernar. Hoy, esa experiencia que fue Unión por la Patria, la verdad que no existe, o sea, ni el Frente de Todos ni Unión por la Patria existen más. Nosotros tenemos obviamente conversaciones con muchos de los que integraron esto, pero acá hay que hacer otra cosa totalmente diferente, que dé cuenta de lo que efectivamente fueron las razones por las que se perdió. Y hay dos que son centrales. La primera es que hay que hacer política con la gente, no sin ella. Y la segunda, que acá hay una discusión necesaria y un replanteo necesario de la problemática general del endeudamiento, entendiendo que esto implica una cancelación del acuerdo que tenemos con el fondo y otro tipo de discusión, entendiendo que la deuda es la trama central del poder en la Argentina, porque ahí se entrelaza el papel del capital financiero con los principales grupos empresarios de nuestro país, que son los que están sentados en el gabinete de Milei. Y que son los que efectivamente impulsan este tipo de políticas que viene destruyéndole la vida a nuestra sociedad. Si no se replantea la discusión sobre esto, y esto implica lo que incluso también planteamos cuando asumió Alberto Fernández, que era el tema de, cancelar el acuerdo que había abierto el macrismo, señalar el tema de la estafa, investigar y auditar la deuda y la fuga para poder poner en marcha un conjunto de regulaciones que hacen al comercio exterior, a las finanzas, a una reforma tributaria progresiva, a un replanteo de los subsidios que existen sobre o para el capital más concentrado. Si no se replantean estas cosas, no hay posibilidades de abrir una perspectiva de discusión diferente. Si no se entiende que la Argentina es diferente a la que teníamos hace 50 años y que si queremos discutir los ingresos de la población en una situación de informalidad creciente, que involucra más de la mitad de la población laboral, y no entendemos que tenemos que discutir un ingreso universal porque los salarios no alcanzan para redistribuir el ingreso hoy, si no se entiende que hay que hacer cosas distintas a las que se han venido haciendo, es muy difícil. Y para hacer cosas distintas hay que modificar
la lógica de la construcción política. Hay que democratizar de otra manera la sociedad. Argentina necesita una revolución en democracia y lo primero que hay que revolucionar es la práctica política. Claudio, la última, y agradeciéndote que me quedó ahí medio en el tintero, es vos hablabas del límite en relación a el límite del ajuste. ¿Ese límite es el que pone la gente? Hay dos límites. Uno, las contradicciones que yo te digo. Es imposible sostener el déficit cero en un contexto de caída de la actividad porque obliga a ajustar permanentemente y obviamente eso sí genera una discusión social y política, una conflictividad creciente que en algún momento termina disparándose. Y también lo mismo ocurre con la inconsistencia cambiaria, pero sí, efectivamente lo pone la gente, pero la gente ya ha dado muestras de resistencia, las viene dando. De hecho, yo te diría que Milei llegó bastante grogui a la discusión de la ley base. Lo que terminó pasando es que el poder económico y el poder institucional le dieron tiempo, pero llegó y tuvo una aprobación a lo pirro, gracias a los servicios prestados por el radicalismo y el Partido Justicialista, si no jamás hubiese salido esa ley. Y en realidad no, y aparte, el poder económico, tanto local como internacional, jugó sus fichas. El fondo desembolsó el desembolso que estaba pendiente, sí. China prorrogó el swap, se le habilitaron un conjunto de posibilidades que estaban poniendo en cuestión la propia perspectiva, y llegó cuestionado por una sociedad que efectivamente le marcó la cancha desde el minuto cero. En este sentido no llegó, ni la ley salió, y es más, el poder institucional primero le garantizó la salida de la ley a lo pirro, pero se la garantizó con las defecciones del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical, porque si no nunca hubiera salido. Y en segundo lugar, en la última foto del Pacto de Mayo firmado en julio, aparecieron 18 gobernadores respaldándolo, haciéndose cargo de lo que el fondo venía exigiendo, que era que querían sostenibilidad política de la propuesta. Sí. Esto es lo que efectivamente aparece en el horizonte. Claro, es un poco esa disgregación nacional de la que vos hablás, que es que cada gobernador termina yendo tratando de ver si puede cuidar la quintita. Es más, te digo, Milei nunca hubiera ganado si no hubiese pasado como pasó, que hubo 20 elecciones provinciales antes que la elección nacional. Sí. La cosa de que lo que sucede en las provincias desatendiendo lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Sí, como si además en lo que pasa a nivel nacional no tuviera nada que ver. Claro. Porque de hecho la asfixia financiera que tienen hoy es fruto de la política nacional. Claro. Claudio, muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias por llamarme. Un abrazo, hasta luego. Claudio Lozano, exdiputado nacional, fue también vicepresidente del Banco Nación, es presidente del partido Unidad Popular y además dentro de ese partido tienen un instituto de pensamiento y políticas públicas en las que se analizan cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la cuestión económica. 4,6% el índice de inflación que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Censo, así que finalmente se conoció, mientras estábamos haciendo la nota con Lozano, el precio al consumidor, el famoso índice de precio al consumidor, aumentó un 4,6% en el mes de junio de este año respecto de mayo, y tiene un interanual, es decir, si uno calcula junio 2023 con junio 2024, del 271,5%, y en lo que va del primer semestre, es decir, los primeros 6 meses, porque justamente estamos hablando de la inflación de junio, la inflación alcanza el 79,8%. La división de mayor alza mensual en junio del 2024 fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Ahí, eso es toda una sola categoría: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con el 14,3%, y la de menor crecimiento fue bebidas alcohólicas y tabaco, con el 2,1%. Ahora bien,
si uno analiza otras variaciones, podemos encontrar que alimentos y bebidas no alcohólicas, que es donde, digamos, está el supermercado, el almacén, ese tipo de donde uno compra el pollo, los huevos, la leche, etcétera, eso aumentó el 3%, o sea, un punto y medio, un punto coma 6 por debajo del promedio de nivel general. Restaurantes y hoteles 6,3, educación 5,7, recreación y cultura 5,6, comunicación 5,3, salud 4,7, transporte 3,9, ya dije alimentos y bebidas no alcohólicas 3%, bienes y servicios varios 2,8, prendas de vestir y calzado 2,7, equipamiento y mantenimiento del hogar 2,3, bebidas alcohólicas y tabaco 2,1.